después grabado para el Ahí que estamos. esté interesado lo puede escuchar en forma, digamos, no presencial. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un gran honor presentarles hoy a la doctora Fabiana Arzuaga, quien es disertante de nuestro seminario. Les quiero contar un poquito los antecedentes de Fabiana. Ella es abogada y doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Es especialista en Derecho de las Nuevas Tecnologías y Protección de Datos, agente de la propiedad industrial. Es vicedirectora del Observatorio Interdisciplinario en Ciencias de la Vida, de la UBA también. Coordinadora de la Comisión Interministerial de Investigaciones y Medicamentos de Terapias Avanzadas en el MinSIC. eh, y es coordinadora de la red APTA, que es la red de asociaciones de pacientes de terapias avanzadas, que es uno de los temas que ella hoy nos va a contar en su seminario. Además es profesora Yo hablé con visitante. Fabiana algunas Sí, veces y no sabía todo esto, y ahora más la voy a tratar de usted y todo eso. La verdad que impresionante los antecedentes, me dejaste, pero fortified. bueno, por eso Felicitaciones por la trayectoria. la verdad que yo cuando leí sus antecedentes también me parecieron que no era, digamos, menor mencionarlo, porque ella No, también es claro. profesora visitante de la Universidad de Edimburgo, No, y forma distintos, es miembro de distintos comités, siempre comités organizados en función de la ética, de las regulaciones de derechos humanos y de cómo trabajar, digamos, con pacientes. También es miembro de la Sociedad Internacional para el Uso Responsable de la Edición del Genoma, o sea que tiene un background que realmente es muy interesante para nuestro seminario. Te doy la bienvenida, Fabi. No quiero dejar nada de no mencionar. Así que, bueno, cualquier cosa vos nos vas aclarando y creo que va a ser de mucho disfrute para todos. Como Fabi prefiera, si querés que te vamos interrumpiendo a medida que vos vas hablando o hacemos las preguntas al final, lo que te parezca más cómodo a vos. Como ustedes prefieran. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme a participar en este espacio. Para mí es un placer, bueno, y una alegría interactuar con investigadores en el área de oftalmología, con quienes tenemos ya una relación de hace mucho tiempo por otros temas. Así que, bueno, un placer, muchas gracias. Em, yo tenía pensado estructurar la charla en 4 o 5 puntos fundamentales. Si les parece media hora, no voy a tomar más que eso, vayan apuntando sobre qué aspectos y después armamos el debate. Yo voy a tratar de ser lo más sintética, por eso evité hacer una presentación. Y también si hubiera interés en cada uno de los temas que voy a tocar, que lo voy a hacer a modo de síntesis, bueno, estaría encantada de preparar algo más sistemático y con filminas, con presentación, si el tema es de interés. Em, Tengo una formación en Derecho y Ciencias Sociales, pero durante más de 20 años estuve trabajando en el área de las ciencias biológicas, en el área de la biotecnología, obviamente desde el enfoque legal, regulatorio y ético, pero que me obligaron a entender un poco el fenómeno biológico, el fenómeno biotecnológico, para poder pensar en qué soluciones normativas podrían llegar a tener muchos de los desarrollos bueno, que fueron surgiendo en los últimos años. Fundamentalmente a partir de la secuenciación del ADN, el uso del ADN recombinante, tanto en plantas, animales como en seres humanos. Les voy a contar un poco cuál fue mi trabajo en los últimos años en la generación de marcos de gobernanza y marcos regulatorios para nuevos medicamentos que utilizan este tipo de tecnología, y cómo estamos en un momento en donde se abre una gran ventana hacia el futuro, donde podemos capitalizar mucho de lo que hicimos en los últimos 10 años. Por eso el título de la charla fue Secuenciamiento genético en enfermedades de la visión y el rol de la red APTA, porque justamente son las enfermedades de la visión una de las candidatas más próximas
a tener curas a partir de la terapia génica, en donde se utilizan fragmentos del ADN para corregir alguna secuencia que está dañada o fallada en el paciente. Así que entonces voy a focalizar esta charla en 4 puntos y dejar un quinto que serían los desafíos y oportunidades para construirlo con ustedes al final de la misma. En primer lugar, hablar un poquito de las nuevas tecnologías en salud y en la existencia de marcos normativos para estas nuevas tecnologías, lo que implica el secuenciamiento genético, cómo está posicionado en nuestro país, qué está pasando en el mundo, y las redes y la colaboración científica como una metodología para facilitar no solo el mejoramiento y el compartir los datos entre los investigadores, sino el acceso de los pacientes a estas nuevas curas. Y básicamente sobre esos 4 puntos me voy a basar. Y comienzo entonces hablando de las nuevas tecnologías de salud, que ya un poco lo anticipé. El advenimiento de la biotecnología en los últimos 20 años ha generado cambios muy importantes, en particular la secuenciación del ADN humano, digamos, completar el secuenciamiento con un ADN, el ADN cuyo, digamos, sujeto era un sujeto europeo, donde tenía rasgos y características étnicas de la población europea, implicó un gran paso. En su momento parecía hace 20 años ya que bueno, se completaba el proyecto el Human Genome Project, el proyecto del genoma humano, que estaba todo solucionado, pero muy rápidamente fueron apareciendo cantidad de cuestionamientos respecto de todas esas variantes que se fueron leyendo de los genes, en la lectura del ADN completo. Bueno, fueron generando grandes interrogantes: qué regulaban cada uno de los genes, qué impacto tenían en las proteínas a las cuales les daban instrucciones, qué pasaba con las variantes genéticas y los fenotipos, es decir, cómo esto se manifestaba en los pacientes. Una cantidad, un universo enorme en el ámbito científico que fueron disparando, digamos, nuevos desafíos en lo que es la interpretación de las secuencias del ADN, y grandes grupos de investigaciones, digamos, organizados por tipo de enfermedades, por tipo de, digamos, de patologías, tipos de genes, si la variante o la enfermedad afecta a un solo gen o a varios genes, es decir, en un gran esfuerzo de integración entre la investigación básica, la investigación clínica y el trabajo de los clínicos en la medicina, en el trabajo corriente del médico, es decir, lo que es la medicina asistencial. Si todos estos nuevos desafíos fueron generando también interrogantes respecto a hasta dónde se debe regular, dónde está el marco ético para estas investigaciones, el advenimiento de la inteligencia artificial como herramienta de lectura o de interpretación o de construcción de modelos a partir de grandes datos. En los últimos años también ha planteado y nos va a plantear a futuro una serie de interrogantes respecto de si esos algoritmos que se construyen realmente son efectivos para interpretar los grandes datos de salud, cómo son los datos de salud, es decir, en general, no solo en nuestro país, sino en el mundo, los datos de salud están muy desestructurados. En los sistemas, digamos, los sistemas de salud, no hablemos de datos de investigación, sino los sistemas de salud asistencial, donde se recaba gran información de datos de salud de pacientes. En general están segmentados en la historia clínica del paciente, en los sistemas públicos, sistemas privados, es decir, hay una gran atomización de información que, bueno, cuesta mucho unificarla, estandarizarla o tenerla toda almacenada en un mismo espacio o en una misma nube. Por otro lado, la anotación de los datos de salud, es decir, pensemos en los diagnósticos por imágenes, cómo se interpreta, cómo un médico interpreta determinada imagen, un médico especialista en diagnósticos por imágenes, alguien que hace ecografías, o cómo la interpreta un médico clínico. Es decir, todos estos estándares para la lectura de los datos de salud tampoco están normalizados, ni a nivel país ni a nivel internacional. Se están haciendo esfuerzos, pero bueno, eso lleva tiempo, lleva consenso, es decir, es como construir un nuevo lenguaje para poder traducir lo que es, digamos, lo que se produce en los lenguajes naturales y en la actividad corriente del médico y del investigador
al lenguaje informático para que esos datos puedan ser utilizados de manera, digamos, confiable por los esquemas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial además plantea una cantidad de desafíos respecto de la confiabilidad de estos sistemas. Es decir, es bastante común escuchar decir, bueno, ahora con la inteligencia artificial está todo resuelto, y probablemente en un futuro la inteligencia artificial reemplace mucho de la actividad de los médicos. Por eso cada charla que doy siempre, digamos, dejo encendida una luz de alerta, porque el avance tecnológico, digamos, cuando aparecen nuevas tecnologías las vemos como fascinadas, es decir, bueno, esta es la solución a muchos de los problemas que tenemos, pero las tecnologías, digamos, tienen un lado blanco y un lado oscuro, es decir, solucionan problemas, pero también plantean nuevos desafíos éticos. En el caso de la inteligencia artificial, el tema de la utilización de datos, quién va a tener esos datos, quién va a tener acceso, cómo se van a utilizar esos datos, y si esos datos los van a administrar máquinas, en donde creo que, digamos, de todos los avances tecnológicos, este es un avance tecnológico muy diferente al resto, por el hecho que nunca un avance tecnológico pudo funcionar sin la ayuda del hombre. Es decir, en el caso de la inteligencia artificial, las máquinas pueden crear algoritmos, es decir, digamos, hay diferentes digamos, niveles de la utilización de la inteligencia artificial, pero en el deep learning o en el aprendizaje profundo, el aprendizaje automático, las máquinas pueden generar algoritmos por sí mismas, aprender por sí mismas, y nunca un desarrollo científico-tecnológico, o tecnológico en este caso más específicamente, tuvo la capacidad de crear productos culturales. Una máquina puede crear música, puede crear poesía, puede redactar un texto científico. Entonces, esta es una tecnología a la cual hay que estar muy alerta, porque probablemente cuando nos demos cuenta del impacto que va a tener en nuestras vidas y en la forma que puede llegar a ser anulada la voluntad humana por la voluntad de las máquinas, podría llegar a ser demasiado tarde. Por eso creo que estamos en un momento inicial en el uso de la tecnología. Es decir, en materia de salud todavía falta mucho camino por recorrer, porque, como decía, el principal alimento de la inteligencia artificial son los datos, y los datos aún son desestructurados, no están estandarizados. Las anotaciones no son un estándar internacional, pero no perdamos de vista este detalle. Sin embargo, digamos, las nuevas tecnologías, digamos, la inteligencia artificial, el uso de la computación nos está dando una cantidad de beneficios en la lectura del ADN, la posibilidad de utilizar algunos algoritmos para filtrar variantes. Es decir, cuando se hace la lectura del ADN, sea el ADN, digamos, sea el genoma completo o sea un exoma, aparecen cantidad de variantes de genes comparados con el genoma de referencia. Muchas de esas variantes no significan nada, algunas son patogénicas y otras simplemente hay un cambio en la variante, pero esto no genera una patología en el paciente. Entonces, para poder filtrar esos miles de datos, son necesarios los algoritmos, y eso es la ventaja que tenemos que sacar, es decir, cómo aprovechamos el beneficio de la tecnología sin que esto acabe con la raza humana. Teniendo en cuenta esto, es decir, las nuevas tecnologías en salud, como decíamos, tienen su lado positivo, pero en alguna parte, y cuando hay afectación de los derechos personalísimos, deben ser reguladas. En el caso de nuestro país, digamos, combinando un poco ahora con el marco normativo que nosotros tenemos, los medicamentos de terapias avanzadas son una nueva generación de medicamentos en donde se utilizan células o elementos, digamos, o partes vivas del cuerpo para generar una función farmacológica o restauradora. Es decir, un implante de células que, digamos, tipifica para una terapia celular es un implante de un material biológico que es metabólicamente activo dentro del cuerpo y que va a generar una regeneración o una acción terapéutica similar a la que produce un fármaco. Y esta un poco fue la gran discusión, comenzó a principios de los 2000 con los tratamientos con células madre. Ahí comenzó nuestra tarea en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Yo por ese entonces trabajaba en la Universidad de Edimburgo como profesor visitante. Estaba trabajando en mi tesis doctoral, justamente trata de cómo debieran ser reguladas los tratamientos celulares, los tratamientos con células madre en nuestro país. Y bueno, tuve el gran privilegio de coordinar una comisión de expertos que nació en el año 2007 y que culminó
ampliándose con miembros del Ministerio de Salud del INCUCAI y del INCUCAI para poder formular a las autoridades, a las autoridades regulatorias, al Ministerio de Salud, la generación de un marco regulatorio para los tratamientos con células madre en su momento. Digamos, después internacionalmente se los denominó medicamentos de terapia avanzada, tarea que culminó mejor imposible, yo diría. Argentina fue el primer país en Latinoamérica en tener una regulación, en tener un marco normativo para las terapias avanzadas que incluye la terapia celular somática, la terapia génica y la ingeniería de tejidos. Estos tres, digamos, paquetes tecnológicos, que son cosas distintas, pero que en realidad tienen que ver con la incorporación dentro del cuerpo de materia viva, de células o partes que pueden cumplir una función farmacológica, una función terapéutica dentro del cuerpo humano, y que tienen una manipulación tal que dejan de ser un trasplante. Justamente hubo una gran discusión a principios de los años 2000, pensando si los implantes con células eran realmente un trasplante, eran un medicamento o de qué se trataba, si eran algo sui generis. Lo que primero se pensó era regularlo dentro del ámbito de los trasplantes, es decir, se sacan células, por ejemplo, progenitoras hematopoyéticas, se implantan en la médula ósea para curar tal vez una leucemia, repoblar la médula de células nuevas, pero rápidamente las autoridades regulatorias se dieron cuenta que asimilar este tipo de desarrollos a los trasplantes era de muy difícil control por parte de las autoridades sanitarias y que dejaba un gran campo de acción a médicos digamos, a profesionales de la salud que sin ningún tipo de escrúpulos implantaban este tipo digamos, de mezclas de células con distintos componentes sin ningún tipo de seguridad al paciente, porque justamente si se lo regulaba como un procedimiento iban a quedar excluidos de las condiciones que se exigen para aprobar un fármaco, que son la calidad, la seguridad, para poder garantizar que el paciente primero no se lo va a dañar y en lo posible se lo va a curar. Entonces, este criterio hizo que las oficinas regulatorias, tanto la FDA en Estados Unidos como la EMA en Europa, rápidamente migraran hacia el concepto de que los medicamentos de terapia avanzada eran justamente un medicamento de origen biológico que requiere de una serie de elementos para la aprobación similares a los medicamentos o a los fármacos tradicionales, es decir, a las moléculas químicas. Ustedes, la mayoría son investigadores básicos. La investigación básica obviamente es la primera fase en el proceso de aprobación o la generación de una droga, un procedimiento candidato a transformarse en una terapia, pero obviamente para que esto ocurra tienen que ocurrir muchas cosas a partir de la investigación básica, que es la primera fase en la investigación, es decir, una vez que se detecta una droga candidata en el laboratorio, se deben hacer ensayos preclínicos en animales o en células. Posteriormente pasar a la fase 3 de ensayos clínicos, es decir, empezar a probar este tipo de desarrollos o de tecnologías o de productos o procedimientos en seres humanos. Se van segmentando las poblaciones a partir de las cuales se comienzan a hacer los ensayos clínicos, comenzando a lo mejor por los que tienen la patología ya en un grado de avance muy significativo y que no hay ninguna cura. Entonces se van segmentando las poblaciones tratando de minimizar el riesgo y de optimizar el beneficio, hasta poder llegar a presentarlo a la autoridad regulatoria como un procedimiento o un medicamento candidato a ser aprobado. Algo muy interesante es decir que todo este proceso es un largo proceso y hay como una estadística que determina que de 10.000 sustancias o principios activos candidatos a transformarse en un producto comercial, solamente 2 o 3 logran llegar a buen puerto, es decir, a transformarse en un producto que llegue a los pacientes como un producto comercial, como un fármaco aprobado. De manera que esta fase en donde van quedando en el camino en las distintas fases, o inclusive una vez que el producto fue aprobado con las actividades de farmacovigilancia que realiza el propio solicitante de la aprobación, el laboratorio farmacológico o bien la propia autoridad regulatoria, puede que algunos productos salgan del mercado justamente porque se detectan efectos adversos. En el caso de los medicamentos de terapia avanzada, la fase de farmacovigilancia es muy, muy importante porque
hay poca investigación y no se sabe a largo plazo cómo van a interactuar esas células con el resto, si es una terapia génica, cómo va ese fragmento de secuencia del ADN, cómo va a interactuar en relación con otros genes, de manera que la observación en los procesos posteriores a la aprobación es muy, muy, muy exhaustiva, y de hecho algunos han llegado a que tengan digamos, que se los quite del mercado porque han demostrado riesgos que son superiores al beneficio que puede generar el producto. Hay muy pocos medicamentos de terapia avanzada, pero como decíamos al principio, esas es en las enfermedades de la visión, las de origen genético, en las que primero se fueron aprobando, si bien hay algún otro grupo de enfermedades, justamente por esta característica que tiene el ojo de ser un órgano integrado al resto del cuerpo, pero de alguna manera independiente. Entonces, es muy interesante la charla con ustedes para poner digamos, blanco sobre negro todo este panorama y cuáles son los desafíos que se abren. Entonces, a partir del 2018 hasta el 2021, Argentina, con el trabajo de la Comisión Interministerial que tuve el honor de coordinar, y la actividad, y por supuesto las acciones que llevaron adelante la ANMAT, la modificatoria que se hizo a la ley de trasplantes, en donde quedó en manos del INCUCAI los implantes de células que no tienen manipulación avanzada, o sea, aquellos implantes que van a producir una restauración similar al trasplante, pero en menor escala porque sean células. Es decir, el resto quedó en manos de la ANMAT, se aprueban como un medicamento. Se estableció una ventanilla única, los solicitantes pueden presentar vía ANMAT o vía INCUCAI las solicitudes, los legajos. Y bueno, esto posiciona a nuestro país muy bien en materia regulatoria. Esto permite que podamos realizar ensayos clínicos, que de hecho, digamos, se están haciendo varios en terapia génica, y que los desarrollos en las investigaciones que se hacen en nuestro país puedan ser exportadas o traspoladas a otros grupos de investigación, porque el lugar donde se realizó había un marco regulatorio y ético compatible con los de los principales mercados a nivel internacional. Otro de los puntos que digamos que era objeto en esta charla es la Redapta. En todo el proceso que fue desde el año 2007 hasta el año 2019, diría que completamos la primera gran fase del marco regulatorio, hubo que hacer mucho trabajo, digamos, sobre las bases o sobre las partes interesadas en este nuevo tipo de tratamiento. Si no fue simplemente una discusión entre científicos, sino que trabajamos a 360 grados, trabajamos con las organizaciones de pacientes, con las asociaciones médicas, con los comunicadores, con periodistas, con comunicadores sociales de todo tipo, con el Poder Judicial por el tema de los amparos. Es decir, que al principio había muchos, inclusive centros médicos, que ofrecían tratamientos no aprobados, tremendamente riesgosos, y les facilitaban a los pacientes la realización de un recurso de amparo para pedir a la obra social el pago de ese tratamiento. Es decir, hubo que trabajar muy de cerca con los jueces para explicar, digamos, que a pesar que el derecho de la salud tiene raigambre constitucional y que un paciente puede presentar un amparo, y si no hay otro tipo de curas, pedir al juez la aprobación, estos tratamientos eran riesgosos para el paciente y desfinanciaban tremendamente a las obras sociales porque eran tremendamente costosos. Es decir, las obras sociales, digamos, el sistema de prepagas, todo el sistema de salud en general que cubre los eventos de salud. Una de las acciones que realizamos justamente en este trabajo 360 grados fue la creación de la Redapta. Esta red está reconocida inclusive en la página de Argentina Gobar. Es una red que tuvo el soporte personalísimo de quien les habla y de los miembros de la comisión, y que estuvo digamos que no tuvo un financiamiento específico del Estado, simplemente fue el apoyo personal de mucha gente y las ganas de los grupos de pacientes de conocer más y de estar de posicionarse bien orientada, digamos, de manera correcta frente al avance de la tecnología. De crear la idea de que si bien el paciente está ávido y esperanzado con el avance de la ciencia y las nuevas tecnologías, no debe someterse a cualquier promesa infundada que le puedan presentar, porque bueno, ello puede, digamos, empeorar su estado de salud, afectar su patrimonio. Es decir, bajo este lema fuimos construyendo una comunidad muy, muy, muy sólida con las organizaciones de pacientes, y
bueno, hemos sido un actor fundamental en que una organización la organización Stargardt Apnes Retina Argentina enviara a 11 jóvenes y luego otros de Latinoamérica a participar en un ensayo clínico fase 3 en la Universidad de Wuhan, en donde se estaba experimentando para una enfermedad oftalmogenética, la enfermedad de Long. Esta enfermedad se desencadena y se traslada por ADN mitocondrial a jóvenes entre, no sé, 11, en edad de adolescencia, entre 11 y 18 años, y muy rápidamente pierden la visión. Bueno, esto yo no les voy a decir a ustedes, que seguramente lo conocen muchísimo mejor, pero esta organización de pacientes identificó el ensayo clínico. Nosotros desde la comisión estudiamos el ensayo clínico, hicimos búsquedas internacionales, detectamos que era un ensayo serio. Los ayudamos a analizar los consentimientos informados, los ayudamos a encontrar financiamiento a partir de una relación muy fluida que teníamos con Aerolíneas Argentinas desde la comisión, por la cantidad de pedidos de pasajes, de donación de pasajes que hacen los pacientes en general, pidiendo un pasaje gratis para viajar a distintos lugares del mundo a recibir tratamientos experimentales. En la mayoría de los casos se trataba de fraudes. Nosotros aconsejamos en ese sentido, pero en este caso pedimos que se financien los pasajes. Aerolínea financió los pasajes de los jóvenes, de los primeros 7 jóvenes que fueron con su respectivo acompañante. Cancillería colaboró con los traductores, en fin, fue una sumatoria de esfuerzos que se tradujo en un resultado altamente positivo. Algunos oftalmólogos aquí en Argentina colaboraron con el seguimiento posterior. La mayoría de los chicos recuperaron la visión a partir de de someterse a la terapia génica, y obviamente eso, no solo que impactó positivamente en la vida de esos jóvenes, en lo personal a todos los que colaboramos, porque fue un éxito, el éxito de una colaboración de muchas partes para lograr un objetivo muy, muy esperado, y también para el sistema de salud. Son 7 jóvenes que no van a presentar recursos de amparo para demandar para tener acceso a una terapia génica que en este momento cuesta $1 millón. Es decir, el Estado argentino se vio beneficiado, el sistema de salud, es decir, fue un beneficio colectivo. Entonces, con esa lógica, bueno, también hemos ayudado a otras organizaciones, algunas de leucodistrofia, es decir, distintas organizaciones que tienen enfermedades de origen genético. Y en este momento que ya tenemos regulación y con los avances de la genómica, estamos planteando que a partir de la REDAPTA, establecer una serie de estándares de trabajo con las organizaciones de pacientes para facilitar el acceso al secuenciamiento genómico a todos los miembros de la red. Obviamente que hay pacientes que tienen obras sociales, entonces encaminar los mecanismos para hacer que si pueden afrontarlo la obra social lo haga, pero a todos aquellos pacientes que no pueden hacerlo, estamos dispuestos a trabajar en colaboración con todos los actores involucrados para poder lograr que estas tecnologías lleguen a toda la población, lleguen a la comunidad en general, porque, el avance tecnológico es evidente, pero el acceso a estos nuevos medicamentos va a ser solamente, restrictivo para las personas con muchos recursos. Como están planteados, las terapias génicas cuestan $700.000, $300.000, $1 millón, y es algo imposible de acceder, inclusive de pagar por parte del sistema de salud. Por eso estamos pensando en mecanismos creativos como ya nos han funcionado bien en el pasado para poder iniciar esta nueva fase. El secuenciamiento genómico es algo en lo cual intervienen varios factores, en particular, poder identificar una población en donde el secuenciamiento pueda llevarnos a alguna cura. Es decir, a veces los sistemas de salud no quieren cubrir, pues, ¿para qué queremos secuenciar si en realidad no hay cura? Pero justamente en las enfermedades de la visión hay varios ensayos clínicos para distintas patologías, y creo que se puede crear una comunidad de colaboración entre los investigadores básicos, los laboratorios que ya están en algunos casos en fase 3 de investigación, los pacientes, el sistema público y el sistema privado.
aparte del secuenciamiento, digamos, de lo que es la lectura del ADN que requiere de una tecnología específica, de máquinas de última generación, tecnología que también va quedando obsoleta muy rápido, entonces es bastante difícil contar con las capacidades en el país para poder tener lecturas de última generación o con la mayor precisión, aunque digamos, hicimos un estudio y hemos detectado, tanto en el sector público como en el sector privado, recursos o máquinas, digamos, tecnología que puede brindaros esa lectura sin tener que mandar las muestras a Corea o a distintas partes del mundo donde se realizan los secuenciamientos. La generación de recursos humanos capaces de interpretar esas secuencias del ADN, que está muy segmentado por tipo de patologías, y hay poco data sharing, es decir, poco compartir datos entre los grupos, porque también está la carrera de los investigadores por ver quién publica primero, entonces hay un poco de resistencia en eso, es decir, entonces la idea es cómo logramos, digamos, invitar o que participen en nuestra comunidad la mayor cantidad de grupos para poder tener disponibles a los mejores interpretadores de esas lecturas que pueden llegar a ser las máquinas. ¿Cómo integramos esta actividad con los médicos en la actividad clínica? Porque, digamos, la lectura del ADN no puede ser y la interpretación pensada desde un punto de vista estático, sino que es necesario el médico genetista con el médico que va a tratar esa patología para integrar lo que se ve fenotípicamente, es decir, los síntomas que muestra el paciente con lo que está mostrando la lectura, y cómo hacemos que todo esto tenga un financiamiento. Es decir, todas esas patas son las que estamos tratando de coordinar y de hacer que el cuerpo funcione de manera de poder hacer llegar digamos, los servicios de secuenciamiento al mayor número posible. Y la Redapta creemos que como mecanismo de colaboración multipartito puede llegar a ser una herramienta muy, muy, muy positiva. Bueno, veo que se me está terminando el tiempo, entonces podemos volver sobre cualquiera de los temas. Dejaría abierto entonces ahora a la charla, las preguntas para hacer un poco más ameno el espacio. Excelente, Fabi, me encantó, te fui siguiendo en todo lo que charlaste y bueno, y creo que hay muchas preguntas, así que bueno, si quieren y se animan, van abriendo cámara, micrófono y van preguntando, ¿sí? Rodri. No, tal vez para iniciar, y seguramente van a surgir un montón de comentarios y preguntas. Bueno, primero qué lindo, muchas gracias por estar en este seminario. Muy interesante además es el concepto de AIBO de trabajar en equipo, cada uno desde su área, y poder aprender todos para ser más eficientes. Y en la parte asistencial y en medicina translacional, uno de los grandes problemas es en la actividad médica en general, no solo en oftalmología, no valorizamos la importancia del dato médico en todo su contexto. El dato médico desde la palabra con el paciente, desde cómo lo registramos, desde cómo adquirimos el dato, el procedimiento de adquisición del dato médico, sea con el dispositivo que sea, y a su vez, como cada vez estamos utilizando más dispositivos, incluimos más variables, esos dispositivos tienen también procedimientos de mantenimiento, de certificaciones, por lo cual hace que le creamos más o menos a los dispositivos. Bueno, esto en realidad no es tan actual. Los dispositivos médicos desde la anamnesis viene del pasado, y de cómo hacemos un proceso de anamnesis metodológico, indagando sobre síntomas con el paciente, interpretando esos datos, pero este aquí que se mete la inteligencia artificial y necesitamos tener datos reproducibles, verídicos, fiables, para alimentar estos sistemas, para que esos algoritmos finalmente nos lleven a buen camino. Entonces, creo que simplemente dejo sembrado ahí todo lo que hay por trabajar para poder normatizar, hacer toma de datos, adquisición de datos médicos. Ni siquiera hablamos de la investigación, que en investigación estamos más acostumbrados a hacer esto de forma metodológica y a mirarlo bien, ¿no? Pero es cómo
las buenas prácticas de investigación, metodología de la investigación, aportan a lo que en clínica hacemos en la actualidad, que es la medicina basada en la evidencia, que tampoco es muy nuevo, inicios del década del 90. Entonces, cómo todo en realidad está relacionado y cómo, una vez más, para la actividad clínica, toda esta interacción en la investigación básica es fundamental, y la interacción con la investigación básica para el paciente finalmente y para la población general es ahí donde logramos donde tenemos que repercutir con hechos. Así que bueno, buenísimo, Fabiana, muchas gracias. Gracias, Rodri. Excelente la observación. Uno de los grandes desafíos es cómo integrar los datos médicos con los datos de investigación. Es un gran desafío que nos espera en los próximos años. La Global Alliance for Genomics and Health está trabajando muy fuertemente en la generación de estos estándares que son bastante difíciles, digamos, de llevar adelante, justamente porque en la actividad asistencial está el tema del secreto médico. En la investigación hay algunos parámetros en donde, digamos, en la generación del protocolo, la confidencialidad, está bastante regulado esto, pero en materia de medicina asistencial, es decir, el secreto médico combinado con la protección de datos personales, todavía es un área que no está 100% explorada. ¿Hasta dónde un médico puede abrir el espectro de la información que tiene su paciente y con qué confiabilidad? Creo que es un gran desafío. Excelente la observación, Rodrigo. Bueno. Ruth, Bueno, fue buenísimo, la verdad que es súper, súper interesante. Para mí es salir de la caja, ¿viste? Escucharte en principio es salir de la caja, así que eso me parece súper. Varias cosas. Una cosa que vos dijiste es la inteligencia artificial piensa sola. Y eso, la verdad que yo no entiendo, no estoy muy segura. Por ejemplo, la acumulación, por ejemplo, Big Data o lo que sea, es a expensas de un montón de pelotudos como nosotros que juntamos datos y que ahora alguien lo usa. Y bueno, yo de todo esto temo muchísimo a los fines de lucro, digamos. Entonces, mi estúpido paper sobre alguna pelotudez que hice yo o cualquiera o lo que sea, los están usando y en general lo hacen en laboratorios grandes y qué sé yo, para lucrar. Ahí hay una cosa que los derechos de los investigadores investigadores en serio, digamos, que aportamos, está completamente subestimada. Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué hay respecto a una empresa que para contratar gente le pide que secuencie su genoma para evitarse después problemas médicos? ¿Eso es ético? Esas son para romper mis primeras preguntas. Bueno, lo primero que mencionaste, Ruth, de cómo los investigadores están alimentando los sistemas de inteligencia artificial. Fíjate vos que todos los principios de la Open Science, que es un poco el movimiento que está ahora imperando, es decir, abrir los aportes de la ciencia lo más posible, hacer que las bases de datos estén abiertas, digamos que el acceso a material científico, a papers, esté lo más abierto posible, está generando una gran cantidad de datos certeros, confiables, pero que hay que tener las herramientas para poder leer esos datos. Vos decís, la inteligencia artificial tiene como distintos niveles, pero hay niveles, el deep learning o el aprendizaje automático, en donde las máquinas están programadas a partir de algoritmos para generar, a su vez, nuevo aprendizaje, nuevo conocimiento. Fíjate una cosa muy interesante, cuando yo decía al principio, cuidado con el dominio de las máquinas y la invasión a nuestra humanidad. Las patentes de inteligencia artificial están dominadas por no más de 20 empresas a nivel mundial. Esas patentes son digamos, son las que protegen una serie de algoritmos que son los que hacen que las máquinas, digamos, saquen conclusiones, aprendan, generen nuevos algoritmos. Pero esos algoritmos están protegidos como know-how, no están revelados en la patente, sino que son secretos. De manera que, con relación a esto que vos decís, y a la confiabilidad, lo que decía Rodri al principio también, es decir, muchos de esos algoritmos están protegidos de manera que no se conocen, y muchos de los algoritmos que generan las máquinas tampoco los conocen los que son dueños de esos algoritmos, es decir, que las máquinas generan nuevos y no se sabe exactamente cómo es que razonan o cómo generan
nuevo conocimiento. De manera que hay una gran caja negra que nadie sabe, pero cuidado, porque todo lo que se está haciendo ahora, como dijiste al principio, está alimentando, estamos generando en los grupos de investigación gran cantidad de datos para que después unos pocos, es decir, ese principio del Open Science nos está llevando a unos puntos digamos, de toma o de chupar la información que los van a controlar muy pocos. ¿Quiénes van a ser? IBM, Microsoft, Google, todos los que tienen gran capacidad de máquinas para generar algoritmos, capacidad económica para tener programadores, para empezar a programar las máquinas, que después las máquinas van a suplementar a los programadores, y grandes espacios en la nube para guardar ese volumen enorme de información. La información genómica ocupa gran cantidad, gran volumen, gran espacio en los servidores, de manera que también son muy pocos los que pueden tener espacio de nube para guardar información del genoma. Así que hay que tener mucho, yo creo que ahora este es el momento para estar alerta y digamos, antes de que sea demasiado tarde. Claro, a nosotros nos engrupen con el Open Science porque cada vez es más difícil y más caro publicar. Entonces voy a decir, bueno, vamos a favor del Open Science para que todo el mundo pueda ver papers nuestros y nosotros papers de otros. Pero si ahora vemos el lado oscuro del Open Science, y es que estos tipos, estas grandes empresas que esperan ganar un montón de plata y lo van a hacer, se chupen el laburo que hicimos nosotros sin que nosotros tengamos acceso absolutamente a ningún tipo de beneficio ni de nada, digamos. Exacto. Imagínate el médico del futuro que va y pasa a un secuenciamiento, una serie de síntomas que muestra el paciente, lo va a poner en una computadora y con un algoritmo va a poder diagnosticar una enfermedad. Es decir, la profesión del médico es una de las que más está en jaque, diría, con lo que se viene. El otro tema que preguntaba sobre el secuenciamiento del ADN, la información genética es información sensible, es decir, las leyes de protección de datos personales identifican esta información como una información especial y muy delicada, en el sentido de que una persona puede ser discriminada, estigmatizada, se pueden utilizar estos datos para invadir sobre la esfera personalísima del ser humano. Obviamente no se puede, o sea, y en en el campo, digamos, de las enfermedades genéticas, las enfermedades poco frecuentes, a veces los pacientes distribuyen muestras de ADN por todos lados y están sin la certeza de cómo están cuidados y preservados, protegidos esos datos. Obviamente la política de protección de datos en nuestro país tiene una legislación avanzada, diría, en el sentido de protección de datos, un país que protege los datos personales, está reconocido como una jurisdicción por parte de la Unión Europea adecuada por el nivel de protección que tenemos, pero bueno, las muestras biológicas viajan por el mundo a veces cuando se envían a hacer un secuenciamiento, viajan a Corea, qué sé yo, a China. Entonces ahí hay riesgo, es decir, la información está circulando sin ningún tipo de control en algunos casos. Depende obviamente del prestador, depende de muchas situaciones, pero es un tema que también amerita abrir los ojos, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Fabiana. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta que surja? Yo me quedé pensando, sí, Vanessa, perdón, Hola, Vanessa. vamos. No, perdóname, hasta que activé la cámara, súper interesante. Y tengo una pregunta, porque, o sea, ¿cuánto hay de nuevas, de estas, cómo se llaman? Medicamentos de terapias avanzadas? ¿Cuánto hay a nivel de nuestro país, no? Va, porque como que me da idea que tal vez está la regulación, pero lo que se le puede ofrecer todavía a la gente es escaso, ¿no? O sea, hablaste de estos pacientes que fueron afuera, eh, no sé si me explico. Sí, hay muy pocas en el mundo aprobadas. Les voy a pasar un listado. En Argentina se presentaron legajos para aprobación de algunas especialmente enfermedades de la visión. Justamente pedí al ANMAT el último listado, me lo prometieron, se los voy a hacer llegar apenas lo reciba, creo que hoy lo voy a recibir, lamentablemente no lo tuve hasta el momento. Piensen en esto, los organismos regulatorios también, en el momento de dar una aprobación,
de medicamentos que cuestan $1 millón, lo piensan desde el punto de vista de qué impacto esto va a tener en una enfermedad, en su sistema de salud. Es decir, una terapia génica para una enfermedad de la visión, para un paciente que tiene 80 años o 70 años, sin querer desmerecer la edad de los pacientes, pero quiero decir, cuesta $1 millón. Entonces, el sistema de salud tendría que afrontar ese costo en desmedro a lo mejor de la atención primaria. Hay una cantidad de tensiones que se presentan en esto por el costo de los nuevos medicamentos. Por eso el trabajo que nosotros proponemos con la Red APTA es ver de cómo, digamos, con un trabajo mancomunado, con algún sistema de seguro, o de alguna manera creativa diferente a lo que se viene viendo, la mayor cantidad de pacientes puede acceder a este tipo de medicamentos sin que ello implique la quiebra del sistema de atención primaria, por decirlo. Es decir, porque habrán visto, es decir, algunos casos que se han discutido, es decir, de medicamentos o para frenar simplemente una enfermedad, que se discutían, bueno, en el tema de la farmacogenómica, es decir, hasta dónde debe el sistema de salud tensarse y forzarse para cubrir determinadas enfermedades, y por cubrir estas de un número reducido de personas descuida el grueso porque los recursos son escasos. Yo creo que esto amerita nuevas categorías de pensamiento para ver de qué manera accedemos, porque la ciencia avanza, pero los sistemas, digamos, no van a poder cubrir estos costos. Por el momento son pocos los que están aprobados, pero bueno, casi todos los medicamentos de terapia avanzada tuvieron este gran problema, es decir, el costo. ¿Quién lo va a asumir? El costo en los laboratorios también, es decir, y si son enfermedades poco frecuentes, es decir, hasta dónde el sistema de salud debe tensarse para curar a 2 o 3 y descuidar a miles de las que son las prestaciones básicas. Eso creo que amerita pensar a futuro cómo la sociedad está dispuesta a afrontar esto. Me permito, si Y me tengo disculpan, otra agregar eso pregunta. que digamos, en general son enfermedades monogénicas de las que se trata, digamos, no frecuentes, y la mayor causa de catarata en el mundo sigue siendo la mayor causa de ceguera sigue siendo la catarata. Entonces, lo que dice Fabiana, y me parece, y yo estoy a favor de eso, es un equilibrio, que suena a veces medio maltusiano, si se quiere, o lo que sea, pero también estamos en Argentina y hay gente que se queda ciega porque no ve por catarata. Es una operación de 5 minutos, ¿no? Entonces es muy complicado. Sí, me pregunto los límites también de lo que incluye esto, ¿no? Que estas terapias de avanzada, digamos. Entonces me pregunto si, o sea, involucran pensando una pavada como, qué sé yo, que te pongan el plasma rico en plaqueta para sacarte la arruga. O sea, me pregunto si esas terapias de avanzada son como una bolsa de gato o no sé cómo clasifican para determinar esto es o esto no lo es, Bueno, ¿no? O sea, justamente, Vanessa, yo al principio les contaba de lo que significó para nuestro país tener una regulación y cómo fue migrando a nivel internacional, inclusive en nuestro país, desde la órbita, desde regularlo como un simple procedimiento de trasplante hasta regularlo como un medicamento. Actualmente son medicamentos biológicos, digamos, no son una bolsa de gatos desde el punto de vista que siguen todas las fases de la investigación y de la aprobación de un fármaco, desde la investigación básica, la investigación clínica, la presentación del dossier, los riesgos, es decir, todo lo que implica la aprobación. Justamente por eso se los considera medicamentos, para que las buenas prácticas de manufactura, todas las buenas prácticas, las de laboratorio, las de manufactura y las de farmacovigilancia, es decir, una vez que el producto fue aprobado y sale al mercado, este control de los riesgos que pueden aparecer, inclusive después de la aprobación, porque como son nuevos no hubo tiempo suficiente para saber las consecuencias que pueden llegar a tener, y que de hecho la Unión Europea sacó unos cuantos del mercado por los efectos adversos, que por ser nuevos no se conocían. Es decir, se trata de que sean seguros y eficaces, con toda la metodología de investigación
básica y clínica, por eso quedan tantos en el camino, es decir, siguen el mismo derrotero que un fármaco químico, es decir, de 10.000 posibles candidatos, solo 2 o 3 llegan a transformarse en un producto comercial, en un producto que pueda prescribir un médico. En ese sentido, digamos, nuestro país ha llegado a ese estándar, son pocos porque justamente las células actúan en el cuerpo de una manera que a veces es impredecible. Tienen una serie de riesgos, el enfoque de aprobación de un medicamento de terapia avanzada está basado en el riesgo. El riesgo se puede predecir, pero tampoco se puede, digamos, predecir al 100%, se puede predecir una parte, pero una vez que empieza a correr digamos, a utilizarse y a evolucionar el medicamento en el cuerpo del paciente, puede llegar a tener efectos adversos. Por eso ya te digo, al momento de la aprobación se considera que el riesgo es menor al beneficio que pueda llegar a crear. Algunos medicamentos, obviamente todos tienen algún efecto adverso, pero en este caso tienen una farmacovigilancia mucho más exhaustiva que la de una molécula química. Buenísimo. No sé si había otra. Sí, Sí. Quedó algo. perdón, una pregunta que tal vez se me ha mezclado a mí el concepto. Por ejemplo, los tratamientos con suero autólogo, que en oftalmología y en superficie ocular es muy frecuente utilizar suero autólogo como tratamiento tópico para diferentes enfermedades principalmente de ojo seco y enfermedades autoinmunes. ¿Esto entraría dentro de terapias avanzadas? No, ahí está. El medicamento de terapia avanzada justamente se los denomina terapias avanzadas cuando las células sufren una manipulación sustancial, ya sea por vía biotecnológica o porque tienen una modificación genética. Todo lo que es manipulación simple, y mencionaste, Vanessa, creo el plasma rico en plaquetas, no sé si lo mencionaste vos, no. Esos no son medicamentos de terapia avanzada, digamos, en el suero autólogo es un fragmento de la sangre, digamos, ¿no? No sé si Sí, sería sí. es el suelo a lo que te referís, y lo mismo en el plasma, son fragmentos de la sangre, están regulados por la ley de sangre y no tipifican como medicamentos de terapia avanzada. Bien, gracias. Yo me quedé un poquito con la pregunta de Vanessa también con el tema de estas terapias avanzadas. ¿Qué pasa con el tema de la duración, Fabi? Vos algo dijiste que, bueno, cuando esto tiene efectos adversos que se van notando a medida que va transcurriendo el tiempo, eso se va desestimando. Y también más o menos los exitosos, ¿cuánto ha demorado, digamos, el tiempo desde que se lo administró hasta, bueno, hasta el éxito? Y por otro lado, los costos, ¿quién los asume a los costos de estas terapias avanzadas? Mira, con relación a cuánto tiempo se le hace seguimiento a un producto, no hay un estándar, porque justamente el enfoque del regulador para aprobarlo está basado en el riesgo. Y el riesgo tiene que ver mucho con el tipo de manipulación al que se someten las células o las partes biológicas, digamos, el material biológico que se va a implantar en el paciente. Tengamos en cuenta que siempre es una acción farmacológica que cumple una partícula biológica, una partícula viva, una célula que tiene una modificación genética o, bueno, lo que fuere. Un biomaterial combinado con una célula que va a reemplazar un cartílago o va a transformarse en hueso, una célula que va, digamos, a transportar una secuencia de ADN para corregir parte del genoma, es decir, cumplen diferentes funciones y en base a cada caso en particular, el mismo regulador determina cuánto tiempo se le va a hacer seguimiento. En algunos casos son años, porque esto puede derivar en un cáncer, por ejemplo. Es decir, el cáncer es una de esas células que fueron transformadas, digamos, que son diferentes y que van a cumplir una misión, de pronto cumplan otra misión dentro del cuerpo. Es decir, va a depender de cada caso en particular, no hay un estándar. Tal vez en los medicamentos, en las moléculas químicas, esto es más predecible. Y tan es así que muchos medicamentos de terapia avanzada fueron aprobados y luego fueron retirados del mercado porque hubo efectos adversos.
tienen una cosa muy característica también, es que la aprobación no es para siempre, sino que se van dando aprobaciones por 2 o 3 años y se debe renovar. Esto es porque, digamos, se ha creado un mecanismo de farmacovigilancia atada, es decir, que atada a la aprobación. Justamente por eso, porque no se sabe la acción metabólica en el cuerpo que van a tener estas células. Entonces, si se aprueba por 2 años y se siguen estudiando a los pacientes a los que se le prescribe la medicación, si no hay efectos adversos, se renueva por otros 2 o 3 años y así, digamos, a criterio del regulador puede extenderse a lo mejor por 10, 15 años. ¿Y quién cubre los costos? Justamente ese es uno de los grandes desafíos. En lo personal, creo que si no hay formas creativas para cubrir estos costos, van a ser muy pocas las personas que van a poder acceder a este tipo de medicamentos y totalmente inalcanzables para los sistemas de salud que están, digamos, con el aumento de la expectativa de vida, el aumento de la población longeva, es decir, cada vez más impactados por los gastos de mantenimiento básico, digamos, de los esquemas de salud. Por eso yo creo que se abre un nuevo campo a los seguros genéticos, a los seguros para acceso a nuevas tecnologías, es decir, hay que pensar en cosas distintas porque con las soluciones actuales va a ser muy difícil por el costo. Perfecto. ¿Había alguien que había levantado la mano? ¿Vane, vos? Sí. Sí, hace poco vi que con estas nuevas tecnologías había como un gasto compartido con el laboratorio, o sea, como que iban, de alguna manera, el laboratorio tenía como un seguro por si no era eficaz esa nueva tecnología frente a, digamos, desconocer 100% la eficacia, digamos, había como algo así compartido que no tenía que pagar todo, digamos, el paciente, sino que estaba un poquito atado a los resultados, digamos. Por un lado eso, que digamos que tal vez estas nuevas tecnologías lo pueden considerar, y por otro lado, tal vez más como una reflexión, ¿no? O sea, nuestra farma a nivel país, digamos, como nada, que siempre todas estas tecnologías las tenemos que importar, digamos, y el costo que significa para nuestro sistema de salud no poder ofrecerlas, no tener estos desarrollos a nivel local, digamos, como que tal vez hay algunos pocos, pero bueno, como que siempre estamos, o sea, y sí, sale $1.000.000, y bueno, capaz que el desarrollo local saldría a la No, mitad, pero pero hicimos bueno. una vacuna, ¿no? Pero hicimos una vacuna propia y mandamos Sí, satélites. por suerte, Perdamos por de vista que supuesto, es un no, país la pobre, capacidad, que hicimos un montón de sí, kits, que hicimos un montón de barbijos en el momento, gracias a CONICET. Me parece que mirarlo en esos términos, sin el contexto global de estas empresas que no, son no, monstruos y tienen PBIs más grandes que países enteros y que han hecho desastres históricos porque son farmacéuticas, yo no lo miraría en esos términos personalmente. no, o sea, digamos, me da pena de que, es cierto, hemos cubierto un montón de cosas, pero me da bronca que tengamos que importar, qué sé yo, de un monoclonal hasta, no sé, o sea, mm, me da pena que no tengamos tampoco una farma tan potente, digamos, ¿no? Somos 40 Que millones tal de vez, personas, ¿viste? eh, 45. No, yo nada, lo entiendo, me parece que lo entiendo. Al contrario, creo que estamos bastante bien en ese sentido. Y de hecho tenemos pioneras en la regulación, cosa que vuelvo a felicitar a Fabiana porque está en la primera línea de temas tan importantes como la fármaco y la ética que viene de la mano. Así que me parece que también aportamos desde la figura de Fabiana, inclusive. Yo No me creo, parece- gracias Ruth. ¿Sabés qué? Creo que digamos, nosotros deberíamos ser proactivos, es decir, porque hay mucho por hacer y nadie sabe exactamente cómo los sistemas de salud van a afrontar esto, pero por ejemplo en las terapias génicas
Los laboratorios que ya saben cuáles son las secuencias del ADN que pueden ser, digamos, o las personas que tienen una variante que pueden ser candidatas, apuntar lo más posible, es decir, para evitar, digamos, prescripciones de productos que no van a funcionar en pacientes. Y en todo esto la medicina de precisión tiene mucho para decir, y creo que es lo que el desafío que se viene también para la medicina, para la genómica, es decir, dar el medicamento justo, en las dosis justas. Se está trabajando inclusive en cómo secuenciar a seres humanos para ver cómo metabolizan un determinado fármaco, para prescribir exactamente lo que necesiten, ni más ni menos. Y en todo esto, digamos, me consta que hay laboratorios que están llevando al mercado terapias génicas que están ayudando, bueno, a secuenciar, a saber qué pacientes verdaderamente son los candidatos. Por el caso de nuestro país, un paciente presenta un recurso de amparo a un juez y el juez probablemente falla a su favor, porque constitucionalmente tenemos el derecho a la salud está contenido en la Constitución. Y a lo mejor falta información al juez, inclusive para saber si realmente esa era o no, porque el paciente, el abogado se lo fundamenta muy bien, la solución que necesitaba. Entonces, la industria, el trabajo mancomunado para hacer que los recursos se optimicen y que los que necesiten puedan tener acceso a un tratamiento, a una droga, puedan tenerlo y que eso sea efectivo y no una pérdida de recursos para el sistema, tienen que ver con un trabajo mancomunado, tanto de la industria que quiere vender sus productos como los pacientes que quieren curarse, los médicos que quieren prescribir correctamente. Si todo este trabajo es lo que yo decía, bueno, requiere de una inteligencia superadora de lo que venimos haciendo, es decir, de pensar de manera colaborativa, de manera coordinada sobre cómo aprovechamos los recursos que tenemos en el país, los que vengan de empresas, qué sé yo, multinacionales, que no sean, pero cómo le damos el mejor destino. Creo que por ahí pasa la cosa. Fabi, me encanta y en función de esto, ¿no? De tu expertise y de que tenés la posibilidad de estar en distintos países participando en distintas organizaciones y demás. ¿Cómo nos ves vos hoy a la Argentina? Me encantó que hubieras dicho que era uno de los principales países de Latinoamérica que regulamos de alguna manera. ¿Cómo nos ves posicionado hoy en el contexto global respecto a estos temas? Mira, yo lo veo con mucha esperanza, Ceci, porque tenemos muchos recursos que están mal aprovechados. Yo, como comentaba al principio, Argentina fue el primer país en regular los medicamentos de terapia avanzada. Inclusive Brasil lo concretó 2 años después, 3 años después. Tenemos capacidades, inclusive en el sector público, porque se han hecho inversiones de secuenciadores. Tenemos capacidades de investigadores. Hay que orientar mejor la carrera de los investigadores en la interpretación de las secuencias del ADN. Eso es un gran desafío en donde podríamos trabajar, digamos, direccionando gente que quiera hacer doctorados con grupos que ya están trabajando, porque es tan vasto el panorama de las variantes, que hay especialistas en segmentos muy chiquititos o por enfermedades, es decir, hace falta una coordinación de toda esa información. Toda esa información se puede intercambiar con la industria que está desarrollando nuevos fármacos. Las terapias génicas van a ser, que son medicamentos de terapia avanzada, los medicamentos del futuro. Para ello requieren de la medicina de precisión, es decir, identificar el target justo, el paciente al cual le va a funcionar esta terapia, porque la terapia es muy costosa, no se puede desperdiciar, es decir, que un juez dicte un amparo obligando a la prepaga, a la obra social o al Estado a pagarlo y resulta que el paciente no era el mejor candidato porque tenía unas características en su genoma que no iba a funcionar. Entonces, toda esta, primero el entendimiento y la comprensión de lo que esto implica. El desafío que tenemos nosotros es en el sentido que tenemos recursos humanos, tenemos mucha gente que podemos, digamos, de alguna manera planificar y direccionar para entrenarlos, tendría que haber una planificación macro, es decir, bueno, necesitamos investigadores o grupos que se especialicen en esto, las enfermedades más prevalentes o sobre las que hay más posibilidades de generar terapia génica o terapia celular, son estas.
Es decir, cómo organizamos esos recursos, no dejarlos librados al azar, porque es muy compleja la trama y en ese sentido hacen falta muchas mentes, no una, muchas que aporten y para lograr, digamos, para llegar al mejor resultado. Yo estoy muy esperanzada, porque digamos, en mi experiencia personal, nosotros hemos logrado cosas prácticamente sin inversión pública, hemos logrado fondos a partir de trabajos que hemos realizado con investigadores de la Universidad de Edimburgo, hemos logrado fondos que financiaron más de 10 seminarios internacionales donde hemos hecho intercambio de tecnología, donde esas relaciones nos han facilitado ser entrenados en las agencias, en la FDA, en la Agencia Española de Medicamentos, para entender cómo era la mejor forma de regular en Argentina. Hemos logrado esto con la Redapta, con los pacientes que enviamos a China, con los de la hipodistrofia, de manera que los recursos están en cuestión de organizarnos y de, digamos, de gente que quiera aportar su conocimiento de buena fe para construir un futuro mejor, que va a redundar en el beneficio de todos, no tengo dudas. Excelente, me encanta, digamos, posicionarnos así y yo coincido totalmente bueno, que el trabajo interdisciplinario y con la capacidad que tenemos los argentinos, o sea, tenemos que salir adelante y posicionarnos, o sea, cada día mejor, es tal cual. Bueno, yo tenía otras preguntas, pero quizás podemos hacerlas en otra oportunidad, Fabi, porque me encantó también el trabajo que vos hiciste a nivel del MinSIT. Y me parece que se aporta un montón desde esos lugares. Así que bueno, nada, no sé si alguien más tiene algo para compartir, son las 15, casi 15. Me parece que es hora de ir cerrando, pero hemos quedado todos como atrapados por la temática. Así que seguramente te vamos a convocar en algún otro momento para algún evento u otro seminario para profundizar quizás algún tema en particular. Bueno, un Encantada. aplauso, aunque sea virtual, propongo. Totalmente, Gracias, muchísimas gracias. totalmente. Muchas gracias a todos. Hemos logrado que el doctor Luna también se sume. Hola, Lorena. Sé que está en un lugar de trabajo y en un horario complicado, pero bueno, también lo tenemos a José, al Rodri, Saludos, como José. siempre. Así que bueno, muchísimas gracias a todos Gracias por a ustedes. participar y nos vemos en el próximo Y seminario. hablamos pronto cuando pueda, Ceci, del otro tema. Totalmente. Y ahora me quedo 2 minutitos con la comisión, si puede ser unos 5 chicos. minutitos. Muchas gracias, Adiós. gracias, Muy Fabiola. bien. Hasta luego. Muchas Chao, gracias. que estén muy bien.